Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en este día? Espero que todos se encuentren muy bien, disfrutando ya del final del mes de marzo. Ya estamos a 30 de marzo. Mañana sería 31, y martes iniciamos ya el mes de abril, que pues nos depara muchas cosas, entre ellas, ¿verdad? El recordatorio de la Semana Santa, un tiempo muy especial y que espero que todos ya estén expectantes para ver qué cosas tiene el Señor para nosotros en ese día. De entrada, ¿verdad? Nosotros vamos a tener servicios jueves, viernes y domingo. Así que esperamos que nos acompañen en las actividades. Poco a poco van ustedes a irse informando de todo lo que vamos a tener en Torre Fuerte en esos días. Así que esperamos que nos acompañen en esas actividades. Pues el día de hoy nos toca continuar con la reflexión que hemos estado haciendo a lo largo de toda esta semana. Eh, Hemos estado hablando de biografías y sobre todo en esta semana tocamos la biografía de uno de los personajes más interesantes, bueno, no más interesantes, pero sí muy interesante de la Biblia, que es Jacob. Un hombre que sin duda alguna nos ha hecho reflexionar por todo lo que su historia en sí conlleva, una historia muy dramática en unas partes, muy alegre en otras, ¿verdad? Pero que nos lleva básicamente a tratar de entender eh, lo que es nuestra relación con Dios. Pues bien, el día de hoy yo quisiera llevarles hacia el final de la historia. Eh, yo sé, ¿verdad? Que generalmente cuando hablamos de los finales de las historias, pues siempre son en ocasiones muy interesantes porque a veces no encontramos el final que esperábamos. Generalmente cuando estamos viendo una película o viendo una serie de televisión y llega al final, decimos, ah, caramba, esto era el final y como que nos decepciona, ¿no? Pero la vida de Jacob no es tanto así, ¿verdad? Es una vida que al final nos deja cosas sumamente interesantes. Es por esto que yo quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos relacionados precisamente con el final de su historia. Y para entender el final de su historia, si me permiten, me gustaría hacer una especie de repaso así general, sin entrar a mucho detalle, de algunos puntos culminantes en la vida de Jacob, si me permiten, ¿verdad? Si podemos empezar a reflexionar sobre esto, eh, podríamos empezar a trazar la historia de Jacob aún antes de nacer, cuando todavía estaba en el vientre de su madre, y su madre sentía que los dos hijos, Jacob y Esaú, luchaban dentro de ella, ¿verdad? Y ella ya no encontraba paz. Curioso es que desde ese principio ya nos encontramos a un Jacob luchón, a un Jacob que peleaba, ¿verdad? Y aún no había nacido. ¿Qué decimos después como niño? Cuando él nace y su hermano también nace, ¿verdad? Nos encontramos con un desarrollo muy curioso. Esaú, el hijo de papi. Jacob, el hijo de mami. Y esto nos crea, ¿verdad? Conflictos, quizá a usted y a mí. Yo no sé si tú te consideraste, ¿verdad? El hijo de papi o el hijo de mami, o te hicieron sentir de esa manera. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, me estoy refiriendo al hecho de que en ese desarrollo, en su niñez o adolescencia, ¿verdad? Ellos estaban muy cobijados, cada uno por el respectivo padre, ya sea el papá o la mamá, y cada uno tenía a su famoso consentido. Eh, y es difícil, ¿verdad? Cuando vemos familias que de plano tienen ese tipo de preferencias entre los hijos, porque hacen que los hijos desarrollen pensamientos, desarrollen ideas respecto de sí mismas, de sí mismos,
que pues les pueden ser dañinas en el futuro. Sin embargo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Los dos pequeños, ¿verdad? El hijo de papi y el hijo de mami. Pero cuando llegan precisamente a la adultez y cuando ya Jacob crece, ¿verdad? Entonces empieza a sufrir, ¿verdad? Y empieza a tener que pelear por sobrevivir. Y ustedes pueden recordar las escenas cuando Jacob va a bendecir a Esaú y la mamá lo sabe y crea todo un problema, ¿verdad? Crea todo una trama para que la bendición llegara a Jacob y engañan al papá, ¿verdad? Y esto provoca, este engaño provoca que él tenga que salir huyendo. Y es interesante, en esa huida de Jacob, él se encuentra o se confronta con Dios, ¿verdad? Y de pronto ahí en Betel, él sabe que algo está pasando, pero él no lograba entender todo. Él solamente veía ese camino al cielo donde ángeles bajaban y subían a la tierra y entiende que hay algo especial en eso, pero todavía su conocimiento de Dios no era el suficiente. De ahí sale y llega a la casa de su tío Labán, en donde vuelve a sufrir, ¿sí? Recuerdan ustedes que se enamora de Raquel y en el día de la noche de la boda le entregan a Lea porque no se podía casar la menor antes que la mayor, así que él trabajó un tiempo para casarse con Raquel y de pronto le entregan a Lea y luego tiene que trabajar otro tiempo más para que finalmente le entreguen a Raquel. Y como ustedes pueden observar, ¿no? Ya la vida que podríamos llamar adulta de Jacob, pues no fue muy fácil. Incluso, ¿verdad? Encontramos en su historia cómo los mismos hermanos de Raquel empiezan a tener celos de él y empiezan a querer quitarle las cosas, ¿verdad? Se quejan con el papá y en lugar de ser una relación de familia agradable con la esposa o las esposas, ¿verdad? Y también con la familia, con los cuñados y todo, pues la situación se hizo muy tensa. Ahí va la historia precisamente de Jacob, hasta que finalmente él decide regresar a Canaán. Sabemos que su regreso no fue muy bonito, muy agradable, ¿verdad? Porque salió huyendo y luego los hermanos y el papá empiezan a ir detrás de él para alcanzarlo, ¿verdad? Y enojados, pero finalmente él llega a la tierra y en el regreso a Canaán, Dios le confirma lo que le había dicho a su papá y a su abuelo, ¿verdad? Que les daría esa tierra y que haría de ellos una nación grande. Y entonces ahí empieza Jacob ahora su vida como patriarca, su vida como el jefe de todos los israelitas de aquel entonces. No eran muchos, dice la Biblia que eran muy pocos, un poquito más de 100, ¿verdad? Pero ahí estaba Jacob, este, pero lo curioso del asunto es que los problemas no terminaron así, sino que después de eso él tiene que confrontar los problemas entre la misma familia, entre los hijos, ¿verdad? Como entre ellos mismos pues no se llevaba muy bien. Esa falta de relación correcta en la familia llevó hasta el punto en donde José tiene que sufrir. Ahí entramos a una historia que es muy interesante, ¿no? Pero Jacob tiene que vivir ahora la pérdida del hijo. No nos enfoquemos en José, ¿verdad? Nos enfocamos en Jacob y la pérdida del hijo. Los hijos lo engañan diciéndole que una fiera lo había matado, cuando en realidad lo vendieron ellos a un mañanita que iba rumbo a Egipto y lo venden como esclavo. Lo curioso del asunto no es que Dios tenía preparado todo esto y viene luego después de esto el reencuentro y con esto Jacob empieza a vivir una vida fructífera. ¿Cómo resumimos todos estos datos que les he dado, verdad?
Bueno, podríamos decir nosotros que la vida de José, perdón, de Jacob, perdóname, sí, la vida de Jacob fue una vida que pues siempre estuvo sumergida dentro de la problemática. Problemas personales, problemas con los hermanos, problemas con sus padres, luego problemas con el suegro, problemas con la familia del suegro, al regresar problemas con su familia. Y en todo esta situación había por allí un rayito de esperanza que Dios le había prometido que iba a ser de él una nación grande. La misma promesa que le dio a Abraham, que le dio a Isaac, ahora se la dio a Jacob también. Iba a ser una nación grande, les iba a dar una tierra, iban a ser bendición para todos. Lo curioso del asunto es que llega el momento, dice la Biblia, cuando Jacob muere. Y me llamó mucho la atención esa parte de la historia cuando la leemos en el libro, en el libro de Génesis. Le dedico un par de capítulos a esa sección de la muerte de Jacob, como José, con el amor de hijo, ese amor que no le pudo dar en muchos años a su padre, llega a verlo, ¿verdad? Y Jacob abraza a los hijos de José y los bendice y ora a Dios por ellos. Y llega con esto hacia el final de la historia. Hay una explicación muy bonita que se da de este evento final. Y ese evento final lo describe el libro de Hebreos, que es a lo que quiero yo llevarles ahora, ¿verdad? En esta mañana. En el capítulo número 11 de Hebreos, fíjense, hay una narración que viene a explicarnos mucho de lo que fue todo, todo ese desarrollo. El domingo pasado les hablaba yo un poquito de esto. Eh, Dice precisamente en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 20 y 21, Hebreos 11, 20 y 21 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aquí estamos hablando de su padre. ¿Sí? Él fue bendecido por su padre y fue bendecido. Me llamó mucho la atención esto, ¿no? Respecto a cosas venideras. El padre de Jacob le había hablado de cosas que iban a venir. Isaac nunca lo vio. Isaac nunca pudo disfrutar de esas cosas, pero le dijo a su hijo que esas cosas vendrían. O sea, Isaac tenía una mirada muy puesta en el futuro, aunque él no lo podría, no lo veía y lo disfrutaba en ese momento, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a Jacob. Fue bendecido por su padre respecto a cosas que iban a suceder, no sobre cosas que estaban ya actuando, ¿verdad? Y lo curioso del asunto es que en el siguiente versículo, en el versículo número 21, dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Dos cosas curiosas. Fíjense, ¿sí? Lo que hizo Jacob. Él había sido bendecido por su padre sobre cosas que vendrían. Y ahora él, al momento de morir, sin haber visto esas cosas, sin haberlas tenido, solamente las sabía y sabía que sucederían algún día. En base a esto, Jacob bendice a los hijos de José y adora. Dos cosas muy interesantes. ¿Cómo termina la historia de Jacob? La historia de Jacob termina con dos grandes eventos. Uno, bendiciendo a sus nietos. Dos, adorando a Dios, humillándose. Me llama mucho la atención estos dos conceptos. ¿Por qué me llaman la atención? Porque generalmente
nosotros somos de las personas que nos cuesta mucho trabajo poder compartir nuestra fe a nuestros propios hijos. Yo no sé si a usted le cuesta trabajo eso, ¿verdad? Pero eso de tratar asuntos de Dios con nuestros hijos, como que no mucho se nos da, nos cuesta mucho trabajo. Fíjense qué curioso. Jacob, antes de morir, después de haber pasado por todo el sufrimiento que pasó, después de haber escuchado todo lo que Dios tenía para él, y después de estar a punto de morir sin recibirlo, todavía bendice a los hijos de José, como diciéndoles, miren hijos, lo que mi abuelo recibió, mi padre recibió, yo también lo he recibido. Y es la promesa de Dios de lo que va a hacer en el futuro. Recuerdan las últimas palabras de Isaac, dice que los bendijo sobre cosas futuras, sobre cosas que habrían de venir, no sobre cosas que ya existían. Y lo mismo hace Jacob. Fíjense que es muy interesante cómo la fe de Jacob fue transformada. Y al final de sus días, él se presenta como una persona que bendice, es decir, que capacita, que instruye a las nuevas generaciones sobre las cosas que iban a venir. Y en este caso eran sus nietos, los hijos de José. Y no solamente hizo eso. La segunda cosa que me llama la atención es que Jacob oró, adoró a Dios. Y dice que lo adoró apoyado sobre el borde o la parte más extrema su bordón. Su bordón era ese bastón grande que usaban una especie de rama grande que les ayudaba para ir agarrándose y caminando. Pues él, prácticamente ya anciano, se pone de rodillas y se detiene de ese bastón. Y agarrado de ese bastón, adora a Dios. ¿Qué habrá sido la adoración de Jacob? Bueno, la Biblia no nos lo dice, ¿verdad? Pero yo sin duda pensaría que en ese momento, y repito, lo que la Biblia no lo dice, ¿verdad? Jacob sin duda reconoció quién era Dios. Y sin duda reconoció en ese momento la grandeza de Dios. Quizá él pudo ver hacia atrás de su vida y ver todo lo que había pasado, el sufrimiento que había tenido, ¿verdad? Pero también podía él ver cómo Dios había cambiado ese sufrimiento en risa, como dice el himno, ¿verdad? Has cambiado mi dolor en risa, mi sufrimiento en risa. Y eso fue lo que pasó precisamente con Jacob, ¿no? Cómo Dios cambió todo para su bien. Y ahora Jacob muere estando en paz, estando con sus hijos, sin que nada le falte, pero están en una tierra extraña. Pero Jacob sabía que Dios le iba a llevar a la tierra prometida y lo adoró sabiendo que eso iba a suceder. ¿Qué me muestra eso? Fíjense que en un libro, en este libro que tengo aquí en mis manos, al hacer explicación de este texto, el autor nos dice lo siguiente: de la misma manera, los patriarcas mencionados aquí miraron hacia el futuro en fe. Isaac, confiado en que Dios cumpliría su promesa a Abraham y a sus descendientes, pronunció bendiciones sobre sus hijos Jacob y Esaú respecto a cosas venideras para ellos. Jacob hizo lo mismo con respecto a los hijos de José, lo cual fue para él un acto de fe, considerado su avanzada edad. Los lectores también deberían mantener su adoración al Señor hasta el término de sus días, perseverando con fe el futuro que Dios les ha predicho. José también, cuando se encontraba próximo a morir, expresó su confianza de que en el futuro Dios liberará a los israelitas de Egipto. De manera similar, todos los creyentes deben, con fe genuina, tener confianza en el futuro del pueblo de Dios. Es bonita esa reflexión. Tenemos aquí toda una cadena de fe. Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿verdad? Y todos los hijos de Israel que tuvieron fe en lo que Dios haría.
Mi querido hermano, hermana, ¿qué es lo que quiero dejarte el día de hoy? Pues pensando en la vida de Jacob, yo quiero dejarte esa idea. Fija tus ojos en lo que Dios va a hacer. No te sientas mal porque probablemente Dios no está haciendo las cosas que tú quieres. Dios está haciendo las cosas que Él quiere. Y finalmente te va a llevar a ti, a donde Él quiere que tú estés. No pongas tu mirada en las circunstancias. Sigue adelante desarrollando tu fe, porque eso es precisamente lo que Dios quiere de ti. Que tú seas una persona de fe y que esa fe la puedas pasar a tus hijos y a tus nietos y que tus nietos los pasen a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué? Porque hubo una fe que nació y que está en ti. Jacob, como resumen, podríamos decir que fue un canal de fe. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, que seamos un canal de fe a lo largo de nuestra vida. Ahí te dejo la idea, ¿sí? Conviértete en ese canal de fe. Oramos. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos has puesto en este mundo y nos has desarrollado para que seamos fe, fe a la gente que nos rodea, especialmente, Señor, a los nuestros, a nuestras familias. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir así para gloria tuya y para que la fe que has puesto en nuestros corazones continúe adelante en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los hijos y nietos de nuestros nietos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Que el Señor me les bendiga a todos.